¿Cómo es posible encontrar esperanza en medio del desespero? Esta es la pregunta que persigue a María, una mujer divorciada que se encuentra al borde del abismo tras perder su empleo de 15 años en la fábrica local. Con un hijo de 13 años, Diego, y un abuelo anciano, Alejandro, dependientes de ella, la presión sobre sus hombros es insoportable. La lucha diaria por poner comida en la mesa se vuelve aún más angustiante cuando se da cuenta de que las cuentas no dejan de llegar y las oportunidades de trabajo son cada vez más escasas. María camina por las calles de la ciudad, observando el brillo de las vitrinas y el movimiento de las personas que parecen tener un propósito. Su corazón se aprieta al pensar en cómo la vida la ha llevado a este punto y en lo difícil que sería para Diego y Alejandro si no lograra una solución. Mientras tanto, Diego, con su sorprendente madurez para su edad, decide vender su bicicleta, uno de los pocos bienes que posee, para ayudar con los gastos. Sugiere que la familia se mude a una ciudad más grande, donde las oportunidades podrían ser mejores. Sin embargo, María duda. La idea de dejar a Alejandro, que ya está tan frágil, la atormenta. El pasado de María está marcado por decisiones que aún la atormentan. Enrique, el padre de Diego, era un motociclista de circo que la conquistó rápidamente, pero la abandonó en cuanto se enteró de su embarazo. Desde entonces, aparece esporádicamente, enviando solo pequeñas cantidades o regalos que no sostienen la vida que llevan. El dolor de haber sido dejada para cuidar de todo sola pesa en su corazón y en su mente. Cuando Diego encuentra una vacante de trabajo para María como empleada doméstica en la mansión del famoso director Vicente, ella no puede ignorar la oportunidad que podría cambiar sus vidas. Aunque la posición no es la ideal, la promesa de alojamiento y un salario garantizado son un alivio en medio del caos. Al llegar a la mansión, María se siente fuera de lugar y incómoda con el comportamiento autoritario de Vicente, pero, poco a poco, comienza a notar su lado generoso cuando organiza una fiesta benéfica para niños huérfanos. La atmósfera cambia aún más cuando Vicente invita a María y Diego a su fiesta de cumpleaños. Sin dinero para regalos, Diego alquila un vestido para su madre y sugiere que cante una canción como regalo, usando una guitarra que logró conseguir prestada. María duda, pero acepta, llevando en su corazón la canción que su madre solía cantar para ella. Durante la fiesta, al cantar, toca el alma de los invitados y, especialmente, la de Vicente, que se ve transportado a sus propios recuerdos de infancia. Pero lo que nadie esperaba era que, en una conversación con Alejandro, secretos familiares comenzaran a revelarse. María y Vicente descubren que son hermanos, separados por circunstancias que apenas podían imaginar. Vicente, que había estado perdido durante años, finalmente encuentra a la familia que tanto deseaba. Con la ayuda de Vicente, María consigue una posición de confianza en una nueva fábrica, donde puede utilizar su experiencia anterior. Diego, ahora con acceso a una buena escuela, comienza a soñar en grande. Juntos, como una familia reunida, celebran un nuevo comienzo, mientras Alejandro, en recuperación, observa el florecer de la esperanza en los ojos de su hija y su nieto. Así, la historia de superación de María se transforma en un cuento de amor, reconciliación y la fuerza que viene de la unión familiar. María se veía inmersa en una rutina desgastante. Las semanas se arrastraban, y cada día parecía una repetición del anterior. Al despertar, el peso de las responsabilidades pulsaba en su mente, como un tambor incesante. El trabajo en la mansión de Vicente era físicamente cansativo, y las exigencias del patrón, que parecían aumentar cada día, la dejaban al borde de la extenuación. Tenía que lidiar con la limpieza de la casa, las compras y, al mismo tiempo, cuidar de Diego y Alejandro. A veces, sentía que no había espacio para respirar. Mientras tanto, Diego, que había comenzado a adaptarse a la nueva escuela, enfrentaba sus propios desafíos. Los niños eran curiosos y, a veces, crueles. Él sentía en carne propia la diferencia entre la vida que llevaba y la de sus compañeros. La tristeza de saber que su madre se esforzaba tanto y que, aún así, aún luchaban por tener que comer, lo dejaba angustiado. Quería ayudar, pero las palabras de consuelo que ofrecía a María eran, en su mayoría, un esfuerzo por calmarla. El peso de sus preocupaciones se hacía más pesado cada día. Alejandro, por otro lado, luchaba contra la fragilidad de su salud. Aunque se sentía agradecido de tener a su hija y a su nieto a su lado, la soledad y el dolor de la vejez lo consumían. Se veía a menudo en un estado de profunda reflexión, recordando tiempos más simples, cuando su familia estaba unida y llena de vida. El viejo hombre se convertía en un observador silencioso de la lucha de su familia, pero el miedo de ser una carga para María lo mantenía en silencio. Era un dilema que lo atormentaba, pues quería ser fuerte, pero la realidad lo hacía vulnerable. Cierta noche, mientras María lavaba los platos, un pensamiento sombrío cruzó su mente. ¿Y si las cosas nunca mejoraban? ¿Y si Vicente,
A pesar de todos sus esfuerzos, ¿no era el salvador que ella esperaba? La incertidumbre se instaló en su corazón. Recordó cómo se había sentido cuando Enrique la abandonó, la promesa de una vida feliz disipándose en un instante. Los miedos la paralizaban, y tuvo que luchar contra la tentación de rendirse. En la escuela, Diego conoció a Clara, una niña que pronto se convertiría en su amiga más cercana. Clara era amable y comprensiva, y pronto se dio cuenta de que Diego no tenía la misma vida que los otros alumnos. Ella lo animó a participar en actividades extracurriculares, pero él dudaba. El miedo a ser rechazado, a no ser aceptado por su origen humilde, le impedía aceptar la invitación. Clara, decidida a ayudarlo, comenzó a desafiarlo a abrirse más y a enfrentar sus miedos. Mientras los días pasaban, María también enfrentaba un nuevo desafío. Vicente había comenzado a cambiar su manera de actuar. El hombre que antes parecía generoso y comprensivo ahora se volvía cada vez más exigente e impaciente. Las noches de trabajo se extendían, y el tiempo que María tenía para su familia disminuía. Se sentía perdida, cuestionando si realmente había tomado la decisión correcta al aceptar el empleo. La inseguridad crecía, y la presión emocional la dejaba al borde del colapso. En un momento de debilidad, María decidió confrontar a Vicente sobre sus expectativas. La conversación no salió como ella esperaba. Vicente, que se había mostrado tan acogedor inicialmente, ahora parecía distante e indiferente. La acusó de no esforzarse lo suficiente, y sus palabras cortaron como cuchillos en su corazón. María sintió que había fallado de nuevo. El sentimiento de impotencia la envolvió, y salió de la mansión con lágrimas en los ojos, sintiendo que la esperanza que había comenzado a brotar en su corazón se estaba apagando. Al volver a casa, María encontró a Diego sentado en el sofá, con una expresión preocupada. Él había notado la tristeza de su madre y quería saber qué estaba pasando. Con un nudo en la garganta, dudó en compartir sus preocupaciones, pero finalmente decidió abrirse. El joven la miró con determinación y dijo que estaban juntos en esto. Su fuerza la tocó profundamente, y, por un momento, la oscuridad pareció disiparse. Sin embargo, la lucha estaba lejos de terminar. Con la presión de Vicente aumentando y las tensiones en casa creciendo, María se vio atrapada en un ciclo de autocrítica y desesperación. La inseguridad la hacía cuestionar si realmente podría ser lo suficientemente fuerte para enfrentar los desafíos que la vida le imponía. Las lecciones de vida que intentaba aplicar parecían desvanecerse ante la realidad implacable. La duda y la frustración la rodeaban, haciendo cada día más difícil. Mientras el conflicto se intensificaba, las relaciones de María con los demás también eran puestas a prueba. Clara, preocupada por Diego, comenzó a distanciarse de él, sintiendo que se estaba cerrando en su propio dolor. Alejandro, que siempre había sido un pilar de fuerza, ahora se veía incapaz de ayudar, y eso lo dejaba aún más triste. El peso del desespero parecía estar envolviendo la familia, y la lucha por la supervivencia se convertía en una batalla emocional y física para todos. A medida que los desafíos se acumulaban, María se dio cuenta de que la esperanza se estaba transformando en un hilo tenue, a punto de romperse. La conexión entre ella y su familia era lo único que la mantenía en pie, pero la duda y el miedo la rodeaban. ¿Qué pasaría si la esperanza realmente desapareciera? La respuesta a esa pregunta aún estaba por venir, pero María sabía que necesitaba encontrar una manera de enfrentar a sus demonios y luchar por el futuro que tanto deseaba para sí misma y para aquellos a quienes amaba. Los días pasaban, y la rutina de María se convertía en un laberinto de obligaciones y frustraciones. Cada mañana, al despertar, sentía la presión de sus deberes aplastándola. El trabajo en la mansión de Vicente se volvía cada vez más extenuante, y las miradas críticas del patrón la mantenían en un estado constante de tensión. Vicente, que antes la elogiaba por su dedicación, ahora la trataba con frialdad, como si su presencia fuera una carga. La inseguridad comenzó a instalarse en su corazón, como un visitante no deseado que no quería irse. En la escuela, Diego intentaba adaptarse, pero la amistad con Clara se estaba deteriorando. La presión de encajar y el miedo a ser rechazado lo llevaron a alejarse de ella. Clara, al percibir el cambio, se sintió triste y confundida. No entendía por qué Diego se estaba volviendo tan reservado. Así, la amistad que comenzaba a formarse se convertía en un campo de batalla silencioso, donde ambos luchaban con sus propias inseguridades. La ausencia de apoyo mutuo dejaba a Diego aún más aislado, mientras Clara se preguntaba si había algo que pudiera hacer para traer de vuelta a su amigo. Mientras tanto, Alejandro, que siempre había sido el pilar de fuerza de la familia, ahora se sentía impotente. Observaba la lucha de su hija y su nieto, pero, con su salud deteriorándose, sentía que no tenía fuerzas para ofrecer el apoyo que tanto deseaban. El peso de la soledad y la culpa lo dejaba triste, y se preguntaba si había algún sentido en su existencia.
Los recuerdos de días felices con la familia se volvían cada vez más lejanos, y temía que su fragilidad pudiera ser una carga para María, que ya llevaba tanto. Una noche, después de otro día agotador de trabajo, María volvió a casa y encontró a Diego en silencio, con la mirada distante. Su corazón se apretó al ver la tristeza estampada en el rostro de su hijo. Sin saber cómo comenzar la conversación, dudó, pero pronto decidió que necesitaba saber qué estaba pasando. Cuando finalmente preguntó, Diego se desahogó sobre su amistad con Clara y cómo se sentía rechazado en la escuela. Las palabras de Diego resonaron en la mente de María, y se dio cuenta de que, al igual que él, también se sentía atrapada en un ciclo de soledad y desesperación. La conversación con su hijo fue un alivio, pero también sacó a la luz las propias inseguridades de María. Se dio cuenta de que necesitaba ser más fuerte no solo por ella, sino también por Diego y Alejandro. Sin embargo, la presión de Vicente seguía aumentando, y cada día parecía una nueva batalla. Las exigencias del patrón se convirtieron en insoportables, y las largas horas de trabajo la dejaban física y emocionalmente agotada. Las noches se volvían aún más largas, y los días, un borrón de tareas y obligaciones. En un momento de debilidad, María decidió que necesitaba un tiempo para sí misma. Con el corazón en la mano, le pidió a Vicente una pausa en el trabajo. Su respuesta fue rápida y cruel. No podía permitir que ella tomara vacaciones, pues la mansión necesitaba de su dedicación. Sus palabras resonaron en la mente de María como un eco distante, haciéndola sentir aún más impotente. Salió de la mansión con la sensación de que la esperanza se estaba desvaneciendo, como arena entre los dedos. La presión emocional se intensificó, y María comenzó a sentir los efectos físicos del estrés. No podía dormir bien. Sus noches estaban marcadas por pesadillas y preocupaciones. Las ojeras se volvieron constantes en su rostro, y la pérdida de peso la dejaba aún más frágil. Diego notó el cambio en su madre, y eso solo aumentó su angustia. Se sentía culpable por no poder ayudar, y esa sensación lo aprisionó en un ciclo de tristeza. Mientras tanto, Alejandro observaba la deterioración de la salud de su hija y se sentía impotente. Decidió que necesitaba actuar. Una mañana, la llamó para una conversación. Con la voz temblorosa, pero llena de amor, habló sobre la importancia de cuidar de sí misma. Le recordó a María que no sería una mejor madre si no cuidaba de su propia salud. Sus palabras fueron un bálsamo para su corazón afligido, pero la inseguridad aún persistía. María se dio cuenta de que necesitaba encontrar una manera de revertir la situación. Con la determinación renovada, decidió que lucharía por su familia y por sí misma. Comenzó a buscar alternativas, buscando formas de mejorar su situación en el trabajo y encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades y su bienestar. Sin embargo, la lucha estaba lejos de terminar, y el camino estaría lleno de obstáculos. Con cada paso que daba, María enfrentaba nuevas desilusiones. Vicente, cada vez más exigente, no mostraba señales de cambio. Las horas extras se convirtieron en la norma, y las promesas de un futuro mejor parecían distantes. La presión emocional pesaba sobre ella, y la duda volvía a infiltrarse en su mente. ¿Sería posible encontrar un camino hacia el éxito sin sacrificar la salud y la felicidad de la familia? La vida se convertía en una montaña rusa de emociones, y, a cada día, María se encontraba ante decisiones difíciles. Necesitaba encontrar la fuerza dentro de sí misma para seguir luchando, incluso cuando todo parecía desmoronarse. El amor por su familia la impulsaba, pero el miedo al fracaso la acompañaba como una sombra. Las lecciones que aprendía a lo largo del camino se volvían más importantes que nunca, y la esperanza, aunque tenue, aún ardía dentro de ella. La jornada de superación apenas comenzaba, y María necesitaba enfrentar a sus demonios una vez más. María despertó en otra mañana gris, el peso de las obligaciones pesando en sus hombros como una mochila llena de piedras. El reflejo en el espejo mostraba a una mujer cansada, con profundas ojeras y una mirada que había perdido parte de su brillo. Al prepararse para salir, sintió un apretón en el corazón al pensar en Diego y Alejandro, y como cada uno de ellos estaba luchando sus propias batallas. En el camino hacia la mansión de Vicente, los pensamientos la atormentaban. La idea de renunciar ya había cruzado su mente varias veces, pero el miedo a lo desconocido la mantenía atrapada en un empleo que la agotaba. ¿Y si no conseguía un nuevo trabajo? ¿Y si todo empeoraba aún más? Pensaba. La inseguridad se convertía en un grillete que la ataba a una vida que no deseaba. Cuando llegó a la mansión, el clima era tan frío como el día. Vicente estaba en la sala de estar, revisando documentos. Al verla, no ofreció un saludo, solo le lanzó una mirada crítica. Eso hizo que el corazón de María se hundiera. Sabía que él esperaba más de ella, que la presión aumentaba cada día. Con el tiempo, la empatía que un día sintió por él se había transformado en resentimiento.
Durante la mañana, mientras realizaba sus tareas, algo inesperado sucedió. Uno de los empleados de la mansión, un joven llamado Tomás, se acercó a ella. Había trabajado allí menos tiempo, pero su presencia siempre traía un poco de ligereza al ambiente pesado. María, dijo él, con voz baja, ¿has pensado en cómo podría ser diferente tu vida si decidieras dar un paso fuera de esta situación? Las palabras de Tomás la impactaron como una flecha. Se quedó en silencio, reflexionando sobre la verdad contenida en esas palabras simples. María siempre se preocupó por complacer a Vicente y mantener la seguridad financiera de la familia, pero ¿qué estaba realmente en juego? ¿Qué estaba sacrificando en nombre de una estabilidad que parecía cada vez más ilusoria? No sé si puedo, respondió ella, la voz temblorosa. ¿Y si fracaso? ¿Y si todo esto es una ilusión? Tomás sonrió de manera alentadora. A veces, fallar es el primer paso para encontrar lo que realmente importa. Necesitas pensar en lo que quieres para ti misma y para tu familia. La conversación resonó en su mente durante todo el día. Cuando finalmente llegó a casa, la atmósfera estaba tensa. Diego estaba encerrado en su habitación, y Alejandro parecía más frágil cada día. María sintió una ola de tristeza y frustración. La presión que sentía no era solo de ella, sino de toda la familia. Esa noche, al acostarse, María no pudo dormir. Las palabras de Tomás la perseguían. Recordó las esperanzas que tenía cuando era más joven, como soñaba con ser alguien que hiciera la diferencia. Esa parte de sí misma parecía haber sido engullida por la rutina y los miedos. Y fue entonces que, en la oscuridad, surgió una revelación inesperada. No solo estaba luchando por sí misma, sino por la felicidad de Diego y Alejandro. Sus vidas también estaban atrapadas en ese ciclo de desesperación. A la mañana siguiente, María decidió que necesitaba hacer un cambio. En lugar de ir directamente a la mansión, buscó un lugar donde pudiera tener un momento para sí misma. Encontró un parque cercano y se sentó en un banco, respirando profundamente, tratando de organizar sus pensamientos. La luz del sol se filtraba a través de los árboles, y por un momento, sintió una ligereza en su corazón. Mientras se sentaba allí, una idea comenzó a tomar forma. Si Vicente no valoraba su trabajo, tal vez era hora de buscar nuevos caminos. ¿Qué realmente quería? ¿Qué traería alegría a su vida y a la de su familia? La visión de un futuro donde pudiera tener equilibrio y felicidad comenzó a hacerse más clara. Determinada, María decidió que enfrentaría a Vicente y discutiría sus condiciones de trabajo. No sería fácil, pero ya no importaba. Ella no podía permitir que el miedo la controlara más. Sentía que, de alguna forma, esta decisión no solo era sobre ella, sino sobre todos los que la amaban. Estaba lista para liberarse, para confrontar sus fallas pasadas y reescribir su camino. Cuando finalmente entró en la mansión, un nuevo brillo había surgido en sus ojos. Sabía que no sería un viaje fácil, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había un camino a seguir. El amor por la familia y la necesidad de cuidar de sí misma se convirtieron en sus mayores motivaciones. Lo que antes parecía un laberinto de obligaciones ahora se transformaba en una oportunidad de renacimiento. Y con esta nueva perspectiva, María estaba lista para luchar por una vida mejor, no solo para ella, sino para aquellos que tanto amaba. María sentía el corazón acelerado mientras atravesaba la sala de la mansión rumbo a la oficina de Vicente. La decisión de enfrentar a su jefe era un paso aterrador, pero la determinación de cambiar su vida la impulsaba. Al abrir la puerta de la oficina, se encontró con Vicente, que estaba sumido en papeles y no la notó inmediatamente. Con un profundo suspiro, María decidió que no podía dudar. Vicente, comenzó, la voz firme a pesar del nerviosismo que la dominaba. Él levantó los ojos, sorprendido por la interrupción. Necesitamos hablar. Vicente frunció el ceño, pero gesticuló para que ella se acercara. ¿Sobre qué es esto, María? Estoy ocupado. Sobre mi trabajo y lo que he sentido, respondió, tratando de mantener la calma. Siento que no soy valorada aquí y que eso está afectando mi vida personal. Necesito cambios en mis condiciones. Necesito más respeto y apoyo. La mirada de Vicente se endureció. Sabes que todos tenemos obligaciones. Si no estás satisfecha, tal vez sea hora de repensar tu lugar aquí. Aquellas palabras cortaron como un cuchillo. María sintió que la inseguridad amenazaba con regresar, pero recordó a Tomás y la claridad que había encontrado en el parque. Sí, entiendo. Pero también sé que no puedo continuar así. Quiero ser más que una empleada que vive bajo presión constante. Necesito un ambiente donde pueda crecer. Vicente la observó por un momento, y el silencio que siguió pareció interminable. Finalmente soltó una risa seca. ¿Crecer? Eso es un lujo que pocos pueden permitirse.
El mundo allá afuera no es amable. Este es un trabajo, y necesitas aceptar eso. María se sintió pequeña, pero no dejó que eso la desanimara. Entiendo eso, pero también sé que la vida no puede ser solo sobre obligaciones. Necesito un equilibrio. Estoy dispuesta a trabajar, pero quiero un ambiente que no me consuma. Vicente la ignoró, volviendo su atención a los documentos en la mesa. María salió de la oficina con una mezcla de alivio y frustración. Se había manifestado, pero su respuesta no había sido la que esperaba. La lucha apenas comenzaba. En los días siguientes, la atmósfera en la mansión se volvió más pesada. Vicente, visiblemente irritado, comenzó a delegar tareas extra a María, como una forma de castigo. Ella sintió el peso de las obligaciones aumentar aún más, y la duda comenzó a infiltrarse en su mente. ¿Qué hice? ¿Debería haberme quedado callada? Pero, en el fondo, sabía que no podía dar marcha atrás. En casa, la tensión también aumentaba. Diego, que estaba enfrentando sus propias dificultades, parecía más distante. Pasaba horas encerrado en su habitación, y María se preocupaba por lo que podría estar sucediendo con él. Alejandro, por otro lado, la observaba con ojos preocupados, notando el cambio en su madre. ¿Estás bien, mamá? Alejandro preguntó una noche, mientras veían una película juntos. María sonrió, tratando de ocultar la aprensión. Estoy bien, querido. Solo estoy un poco ocupada en el trabajo. Pareces triste, insistió, con la sinceridad típica de los niños. Esa afirmación la golpeó con fuerza. Lo que estaba haciendo con su propia felicidad estaba reflejándose en la vida de sus hijos. No quiero que estés triste, completó, y María sintió que el corazón se le apretaba. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, María reflexionó sobre las palabras de Alejandro. Se dio cuenta de que necesitaba encontrar una forma de lidiar con los nuevos obstáculos sin dejarse consumir por ellos. Al día siguiente, decidió encontrarse nuevamente con Tomás durante el receso. Siempre tenía una forma de traer esperanza y ligereza. ¿Cómo fue la conversación con Vicente? Tomás preguntó, notando la expresión en el rostro de María. No reaccionó bien. Parece que me está castigando ahora, desahogó, sintiendo la frustración volver con fuerza total. Pero no puedo rendirme. Necesito luchar por lo que quiero. Tomás la miró con comprensión. A veces, el camino más difícil es el que lleva a las mejores recompensas. Estás volviéndote más fuerte, María. Y recuerda, no estás sola. Hay personas que se preocupan por ti. Aquellas palabras la animaron un poco. María decidió que, a pesar de las dificultades, no se dejaría abatir. Se comprometió a hablar más con Diego, para entender mejor su situación, y a buscar maneras de aliviar la presión que sentía. Era hora de también cuidar de sí misma y de su familia. Con el paso de los días, María comenzó a encontrar pequeñas formas de reconectarse con sus hijos. Hacían paseos en el parque, veían películas y, poco a poco, la comunicación entre ellos se fortalecía. Se dio cuenta de que, al cuidar de su propia felicidad, también estaba ayudando a sus hijos a ser más felices. La vida aún estaba lejos de ser perfecta, pero, por primera vez en mucho tiempo, María sentía que estaba en el camino correcto. La lucha apenas comenzaba, pero estaba determinada a no rendirse. María continuó su viaje de autodescubrimiento, enfrentando los desafíos que la vida le imponía, tanto en el trabajo como en casa. A cada día que pasaba, ella se sentía más fuerte, más capaz de lidiar con las adversidades que antes la dejaban paralizada. La conversación con Vicente había sido un hito, un momento en el que decidió que no se dejaría abatir. Pero ahora, con la presión aumentando, sabía que necesitaba apoyo, no solo de su propia fuerza interna. En casa, la situación con Diego comenzó a adquirir contornos más preocupantes. Él parecía cada vez más distante y María sentía que la comunicación entre ellos se estaba rompiendo. Cierta noche, mientras preparaba la cena, decidió que era hora de tener una conversación franca con él. Con la mesa puesta, invitó a Diego a sentarse y, con una mirada amable, le preguntó, «Diego, ¿qué está pasando? Ya no eres como antes. ¿Podemos hablar?» Él dudó, mirando el plato antes de finalmente encontrar valor para hablar. «Mamá, yo solo, me siento perdido. El trabajo y la escuela son muy difíciles para mí y no sé cómo lidiar con eso». María sintió un apretón en el corazón. Se dio cuenta de que, mientras luchaba por enfrentar sus propias dificultades, había descuidado el dolor de su hijo. Decidió que era hora de abrir su corazón también. «Diego, entiendo. También estoy pasando por un momento complicado en el trabajo. A veces, parece que todo es demasiado difícil, pero es importante que no perdamos la esperanza. Podemos enfrentar esto juntos».
Esa conversación fue un parteaguas. Diego comenzó a abrirse sobre sus inseguridades, y María se dio cuenta de que, al compartir sus propias luchas, estaba ayudando a su hijo a darse cuenta de que no estaba solo. La conexión entre ellos se fortaleció, y con eso vino la sensación de que, juntos, podrían superar los desafíos. En los días que siguieron, María comenzó a aplicar las lecciones que había aprendido con Tomás y con su propia experiencia. Decidió que necesitaba buscar formas de aliviar la presión que sentía. En lugar de dejarse consumir por las obligaciones, comenzó a establecer límites saludables en el trabajo. Habló con algunos colegas, y juntos decidieron apoyarse mutuamente en sus tareas. La unión trajo un nuevo ánimo al ambiente laboral, y María se dio cuenta de que la colaboración podía ser una forma poderosa de enfrentar la presión. Además, comenzó a reservar momentos para sí misma. La meditación y pequeñas caminatas se convirtieron en parte de su rutina. Esos momentos de pausa ayudaban a aclarar su mente y a recuperar energía. A medida que se sentía más centrada, su autoconfianza crecía. Se dio cuenta de que el éxito no era solo sobre alcanzar metas profesionales, sino también sobre cuidar de sí misma y de su familia. La relación con Alejandro también mejoró. Comenzaron a tener conversaciones más profundas y significativas, y el chico empezó a expresar sus sentimientos con más facilidad. María se dio cuenta de que su transformación estaba reflejando en la vida de sus hijos. Ellos estaban aprendiendo, a través del ejemplo de su madre, que la vida está hecha de altibajos y que es posible encontrar fuerza dentro de uno mismo, incluso ante las dificultades. Cierta noche, mientras veían una película juntos, Alejandro se volvió hacia María y dijo: «Mamá, te admiro. Eres fuerte y no te rindes, incluso cuando las cosas se ponen difíciles». Esa afirmación tocó el corazón de María. Ella había enseñado a su hijo una valiosa lección sobre resiliencia y determinación, sin darse cuenta. La amistad con Tomás también floreció. Él se convirtió en un apoyo constante en su camino. Intercambiaban ideas sobre cómo lidiar con el estrés y compartían experiencias que los ayudaban a crecer. Su conexión se fortaleció, mostrando a María que las amistades pueden ser fuentes invaluables de fuerza e inspiración. María estaba transformándose. Aprendió a confiar más en sí misma, aceptando que pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino de valentía. Al enfrentar sus desafíos, encontró una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba en su vida. El éxito no era solo sobre dinero o estatus, sino sobre estar en paz consigo misma, cuidar de su familia y cultivar relaciones significativas. Con el tiempo, las adversidades que antes parecían insuperables comenzaron a disiparse. María se dio cuenta de que cada desafío era una oportunidad de crecimiento. Se había convertido en una mujer más fuerte, más sabia y más conectada con aquellos a quienes amaba. Y así, su viaje de superación y transformación continuaba, siempre en busca de un futuro mejor para ella y sus hijos. María estaba en un punto crítico de su viaje. El ambiente en el trabajo se había vuelto cada vez más desafiante, con plazos ajustados y la presión de sus responsabilidades pesando sobre sus hombros. Sin embargo, a pesar de todo, había aprendido la importancia de la comunicación y del apoyo mutuo. Era un día común, pero algo parecía diferente. El ambiente en la oficina estaba tenso, y comenzaron a circular rumores sobre recortes de personal. Sintió su corazón acelerar al escuchar los comentarios de sus colegas. La posibilidad de perder su empleo la aterrorizaba. Para María, no era solo una cuestión financiera, sino una amenaza a todo el progreso que había logrado. Había trabajado arduamente para sentirse más fuerte, y la idea de que todo podría desmoronarse la dejaba en pánico. Al mismo tiempo, no quería mostrar debilidad ante su equipo, que ahora se había convertido en una segunda familia. Ese día, mientras todos estaban reunidos para una reunión, el jefe anunció que habría despidos. María sintió un frío en el estómago. Era su mayor miedo convirtiéndose en realidad. Sabía que necesitaba actuar, no solo por sí misma, sino por sus colegas que también estaban aterrorizados. En lugar de dejarse consumir por la ansiedad, decidió que era hora de mostrar valentía. Llevando la mano al micrófono, María habló. «Sé que todos están asustados. Yo también lo estoy. Pero necesitamos unirnos y enfrentar esto juntos. Si nos apoyamos, tal vez podamos encontrar una solución». Las palabras de María resonaron en la sala, y sintió un pequeño destello de esperanza al mirar los rostros preocupados de sus colegas. Algunos comenzaron a asentir, y otros se unieron a su propuesta de ayudarse mutuamente. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. María organizó reuniones con el equipo para discutir proyectos y compartir la carga de trabajo. Recordó las conversaciones que tuvo con Tomás sobre la importancia de construir lazos fuertes. Y así, cada miembro del equipo comenzó a sentirse más valorado y motivado.
Se dieron cuenta de que podían transformar la competencia en colaboración. Sin embargo, la presión estaba lejos de terminar. En casa, la situación con Diego aún la preocupaba. El chico estaba cada vez más cerrado, luchando contra sus propias inseguridades. María sabía que necesitaba ser la mejor madre que pudiera, pero la batalla en el trabajo estaba drenando sus energías. Una noche, mientras intentaba ayudar a Diego con la tarea, él estalló en lágrimas. «No puedo, mamá. ¿Por qué todo es tan difícil?», dijo él, su voz llena de desesperación. María sintió que su corazón se rompía. Era la primera vez que veía la extensión del sufrimiento de su hijo. En ese momento, comprendió que, al igual que en el trabajo, la comunicación y la empatía eran fundamentales en casa también. «Diego, entiendo. A veces, todo parece demasiado difícil. Pero quiero que sepas que no estás solo. Estoy aquí contigo, y juntos podemos enfrentar esto». Las palabras de ella fueron un bálsamo, y mientras hablaban, la tensión comenzó a disiparse. Fue una conversación honesta que fortaleció la relación entre madre e hijo. Con el paso del tiempo, las cosas empezaron a cambiar. El trabajo en equipo en la oficina trajo resultados positivos, y los jefes notaron la mejora en la productividad. María fue elogiada por su liderazgo, y en un gesto inesperado, fue promovida. Se dio cuenta de que el éxito no estaba solo en conquistas individuales, sino en la capacidad de unir a las personas en torno a un objetivo común. La promoción trajo una nueva perspectiva para María. Sabía que el dinero no lo era todo. El verdadero éxito estaba en estar presente para su familia, en construir lazos fuertes y en ser un ejemplo de resiliencia. Con la promoción, decidió que parte de su tiempo se dedicaría a ayudar al equipo a crecer y desarrollarse. Era un ciclo de apoyo que se renovaba. La amistad con Tomás también se consolidó. Comenzaron a encontrarse con más frecuencia, compartiendo experiencias y consejos. En uno de esos encuentros, Tomás dijo: «Te has convertido en una verdadera líder, María. Y eso es inspirador». Ella sonrió, sabiendo que no estaba sola en este viaje. Con el tiempo, la atmósfera en casa se transformó. Diego comenzó a abrirse más, y las conversaciones se volvieron más frecuentes. Alejandro, observando la evolución de su madre y su hermano, también se sintió motivado a expresarse. La conexión entre ellos se volvió más fuerte, y María finalmente comprendió que la verdadera riqueza de la vida estaba en las relaciones que había construido. Así, ante todos los desafíos que enfrentó, María emergió más fuerte que nunca. Había aprendido que los obstáculos no eran barreras, sino oportunidades de crecimiento. Su viaje no era solo sobre el éxito profesional, sino sobre la importancia de cuidar de sí misma y de su familia. Con una nueva perspectiva y un corazón lleno de gratitud, María estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, juntos, podían superar cualquier tormenta. María observaba la vida desarrollarse a su alrededor con una nueva mirada. La promoción en el trabajo trajo no solo un cambio de puesto, sino también una renovación en su perspectiva sobre lo que realmente importaba. Ahora tenía la responsabilidad no solo de guiar a su equipo, sino de inspirarlos a crecer juntos. Las reuniones eran menos sobre presión y más sobre colaboración. Vio a sus colegas unirse en torno a proyectos, compartiendo ideas y celebrando pequeñas victorias. Era un ambiente vibrante que reflejaba el cambio que había promovido con su enfoque empático. Al volver a casa, María sentía una mezcla de alivio y felicidad. Diego había comenzado a abrirse más, y las conversaciones que antes eran difíciles ahora fluían con más facilidad. Una noche, mientras estaban en la cocina preparando la cena, Diego comentó: «Mamá, creo que estoy empezando a entender matemáticas. Ha sido de gran ayuda». Las palabras de su hijo tocaron el corazón de María. Sabía que ese pequeño progreso era fruto de una nueva dinámica entre ellos. «Estoy tan orgullosa de ti, Diego. Sigamos practicando juntos. Siempre estaré aquí para ayudarte», respondió ella, sonriendo. La conexión entre madre e hijo se volvía más fuerte cada día. El diálogo abierto que habían establecido se transformó en una base sólida para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. Con Alejandro, las cosas también mejoraron. Comenzó a participar más en las conversaciones familiares e incluso se unió a ellos en la cocina algunas veces. Un día, mientras preparaban un refrigerio, Alejandro dijo: «Mamá, me doy cuenta de cuánto te has dedicado al trabajo y a nosotros. Eso es genial». María lo miró a los ojos y vio la admiración reflejada en ellos. «Hago esto porque los amo. Y quiero que sepan que siempre pueden contar conmigo, no importa lo que pase». En el trabajo, el equipo de María continuaba prosperando. Implementó un programa de mentoría donde cada miembro podía ayudar a un colega. La idea era que, así como ella se había apoyado en Tomás, todos pudieran apoyarse mutuamente.
Un día, en una reunión de equipo, uno de los colegas, Miguel, levantó la mano. María, nunca me había sentido tan valorado en un trabajo antes. Gracias por darnos esta oportunidad de crecer juntos. Agradecimientos como este eran un recordatorio constante para María de que el trabajo en equipo y el apoyo mutuo eran esenciales. Sin embargo, no todo era perfecto. El miedo a los despidos aún flotaba en el aire, pero ahora, en lugar de desanimarlos, los desafíos se habían convertido en una fuente de motivación. María alentó a todos a mantenerse enfocados y a seguir esforzándose. Si enfrentamos esto juntos, saldremos más fuertes, decía ella, y su confianza era contagiosa. Una tarde, después de una reunión particularmente productiva, María decidió hacer una pausa. Se sentó en su oficina, con la cabeza apoyada en las manos, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, las decisiones que tomó la llevaron a un lugar donde se sentía más conectada con su equipo y con su familia. El miedo a perder el empleo se transformó en una oportunidad para reinventarse y fortalecer lazos. Al llegar a casa, María vio a Diego y Alejandro jugando un juego de mesa. El ambiente era de risas y relajación. Se unió a ellos, sintiéndose agradecida por ese momento simple, pero significativo. ¿Puedo jugar una ronda?, preguntó, y los niños sonrieron, abriendo espacio para ella. Durante el juego, compartieron historias y risas, y María sintió que, a pesar de todos los desafíos, la vida se estaba desarrollando de la mejor manera posible. Sus pensamientos volvieron a Tomás, quien siempre la había apoyado. En un mensaje, escribió: agradezco por estar a mi lado en esta jornada. Me enseñaste que el verdadero liderazgo viene del corazón. Él respondió rápidamente: eres una verdadera inspiración, María. Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. Con las semanas pasando, María se dio cuenta de que sus miedos se habían convertido en parte del pasado. Aprendió que las dificultades no eran el fin, sino oportunidades para el crecimiento y la conexión. La vida estaba llena de desafíos, pero ahora, al lado de su familia y de su equipo, se sentía lista para enfrentar cualquier tormenta que pudiera surgir. Lo que antes parecía una carga ahora era un aprendizaje, y María sabía que, con amor y apoyo, todo era posible. María, al mirar hacia atrás, se dio cuenta de cómo su viaje la había transformado de maneras que nunca imaginó. Desde la promoción en el trabajo hasta las conversaciones sinceras con Diego y Alejandro, cada experiencia la había moldeado. Aprendió que el verdadero éxito no era solo alcanzar metas profesionales, sino crear lazos significativos con quienes la rodeaban. La presión que antes la consumía fue reemplazada por un sentimiento de asociación y crecimiento colectivo. El equipo, que antes parecía solo un grupo de colegas, ahora se había convertido en una verdadera familia de apoyo. Mientras jugaba con sus hijos, María reflexionó sobre las lecciones que había aprendido. Cada risa compartida, cada momento de aprendizaje y cada desafío enfrentado juntos contribuyeron a fortalecer su relación. Se dio cuenta de que el amor y la comprensión eran fundamentales tanto en la vida profesional como en la familiar. Las pequeñas victorias de Diego y Alejandro la inspiraban a ser una madre aún mejor, y los logros de su equipo la motivaban a ser una líder más efectiva. María también recordó las dificultades que había enfrentado. El miedo a los despidos, la inseguridad y la presión eran reales, pero aprendió que esos desafíos eran oportunidades disfrazadas. A través de la vulnerabilidad, construyó un ambiente donde todos se sentían cómodos para compartir, crecer y apoyarse mutuamente. Este nuevo enfoque dio frutos. Su equipo no solo superó las expectativas, sino que también se unió de una manera que ella nunca imaginó que fuera posible. Mirar hacia el futuro ahora era un ejercicio de esperanza. María visualizaba un camino donde el amor y la colaboración prevalecían, donde los desafíos eran enfrentados con valentía y optimismo. La vida, que antes parecía una serie de obstáculos, ahora era un viaje rico en aprendizajes y conexiones. Se sentía agradecida por tener la oportunidad de reinventar no solo su carrera, sino también los lazos con su familia. La felicidad de estar presente en la vida de sus hijos y de ser una líder inspiradora para su equipo trajo una sensación de realización que María nunca había sentido antes. El ambiente de amor y apoyo que creó en casa y en el trabajo era un reflejo de su propia transformación interna. Entendió que la verdadera riqueza estaba en las relaciones que había construido y en la capacidad de tocar la vida de las personas a su alrededor. Con una sonrisa en el rostro, María llamó a Diego y Alejandro para otra partida de juego. Con cada jugada, la conexión entre ellos se volvía más fuerte. Sabía que, independientemente de los desafíos que la vida pudiera traer, el amor y la unión eran los mayores tesoros que podían tener. La historia de María es un recordatorio poderoso de que todos tenemos la capacidad de reinventarnos y transformar nuestras vidas a través del amor, la empatía y la colaboración.
Si también has pasado por momentos difíciles y has logrado levantarte, comparte tu historia en los comentarios. Juntos, construyamos una comunidad de apoyo e inspiración. No olvides dar un like y suscribirte al canal para más historias que nos enseñan sobre superación y conexiones humanas. La hora de actuar es ahora. Tu historia puede inspirar a alguien a encontrar la fuerza dentro de sí.